El Gobierno deberá presentar ante el Congreso los presupuestos al menos 3 meses antes de la expiación de los del año anterior. Llevan ustedes 2 años ya de retraso y vamos hacia el tercero. Se lo digo porque los ministros no paran de mentir y soltar el bulo de que no hace falta aprobar los presupuestos porque dice el Gobierno que España está creciendo. El constituyente nunca se imaginó que sería el propio Gobierno de España el que incumpliría la ley y la Constitución. Llevan conviviendo tanto tiempo con unos socios para los que el cumplimiento de la ley es un obstáculo que se han convertido ustedes en un Gobierno que vive y sobrevive permanentemente al margen de la ley. Han perdido más de 100 votaciones, pierden las principales votaciones y cuando tienen miedo de perderlas retiran las leyes para que parezca que no las hacen. Solo son ustedes capaces de aprobar algo cuando media un peaje o un chantaje. Si no, son incapaces de aprobar nada, señora vicepresidenta. El presupuesto de defensa actual ronda los 17.000 millones de euros. ¿Me está diciendo, señora vicepresidenta, que piensan duplicar el Ministerio de Defensa con transferencias de créditos? Sin pasar por los presupuestos. Para los pacientes de ELA no hay 200 millones de euros a través de una transferencia de crédito. Se le debería caer la cara de vergüenza, señora vicepresidenta. Se le debería caer la cara de vergüenza. Ningún demócrata entiende que este Gobierno se mantenga en un estado permanente de anomalía constitucional. Llevan años retorciendo la ley a demanda, pero la obligación constitucional del Gobierno de presentar presupuestos cada año es muy clara. La Constitución española no prevé voluntariedad u opcionalidad de presentarlos. Es un deber del Gobierno presentarlos anualmente y solo en el caso de que no se aprueben podrá prorrogarlos hasta que se presenten unos nuevos. Señora vicepresidenta, para que no haya lugar a dudas, porque mienten ustedes más que hablan, les voy a leer directamente de la Constitución el artículo que lo dice, sin trampa ni cartón. Mire, el artículo 134 dice que corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes su aprobación en esta Cámara. Cuando ustedes se mantienen en rebeldía constitucional y no traen los presupuestos, además impiden que esta Cámara haga su labor constitucional de aprobar o enmendar los presupuestos. El punto número 2 dice que los presupuestos tendrán carácter anual y que incluirán la totalidad de los gastos. Carácter anual, señora vicepresidenta. Tienen la obligación de presentarlos, aunque no puedan aprobarlos. Entre otras cosas, porque tienen la obligación de explicarle a esta Cámara cuáles son los ingresos y los gastos de cada ejercicio del Gobierno de España. El punto número 3 dice que el Gobierno deberá presentar ante el Congreso los presupuestos al menos 3 meses antes de la expiación de los del año anterior. Llevan ustedes 2 años ya de retraso y vamos hacia el tercero. Señora vicepresidenta, punto número 4. Si la ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Señora Montero, como usted ve, la Constitución no permite a ningún Gobierno prorrogar los presupuestos indefinidamente. ¿Me puede usted decir en qué artículo de la Constitución le permite al Gobierno prorrogarlos si las cuentas crecen, como dicen ustedes? Por favor, coja la Constitución y díganos a todos dónde está ese artículo. Se lo digo porque los ministros no paran de mentir y soltar el bulo de que no hace falta aprobar los presupuestos porque dice el Gobierno que España está creciendo. Señora vicepresidenta, Constitución española, su obligación, y no los trae. La gran mayoría de los españoles no entiende cómo es posible que el Estado no tenga mecanismos para obligar al Gobierno a cumplir la ley y la Constitución. Muchos no lo entienden, porque, por ejemplo, si hay mecanismos para obligar a una comunidad autónoma a cumplir la Constitución. Ahí está el 155, que cuando desde el Gobierno de una comunidad autónoma se dio un golpe al Estado, intervino para que cumplieran la Constitución. ¿Sabe lo que pasa, señora vicepresidenta? Que el constituyente nunca se imaginó que sería el propio Gobierno de España el que incumpliría la ley y la Constitución. Ustedes no presentan los presupuestos porque no les pueden aprobar. Y sus socios, todos ellos que trabajan para que a España le vaya mal, les va a permitir no traerlos. ¿Sabe por qué? Porque si traen unos nuevos presupuestos van a tener que traer partidas para defensa con miles de millones de euros. Y si los traen, sus socios, se les va a caer la careta. Con lo cual van a permitirles no traerlos y mantenerse permanentemente en rebeldía constitucional. Sánchez se presentó al del rey y le mintió a la cara. No tenía una mayoría parlamentaria. Tenía una mayoría para la investidura, que no es lo mismo. Una mayoría para mantenerse en el poder a cambio de amnistiar un golpe al Estado y la malversación de caudales públicos para llevarlo a cabo. Sánchez tiene una mayoría contra el Estado, que le mantiene en la Moncloa, pero que no le permite gobernar España. Y encima ustedes van presumiendo de ello. Señora vicepresidenta, José María Aznar estuvo 8 años en el Gobierno. Se ríe, mire, y aprobó 8 presupuestos. Le he traído el BOE, porque como mienten ustedes más que hablan, se lo he traído aquí. Año 96, año 97... año 98, año 99, año 2000, 2001, 2002 y 2003. Se lo dejo aquí antes de que mienta. Mariano Rajoy estuvo 7 años. 7 años estuvo Mariano Rajoy. 7 presupuestos presentados y aprobados. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 17 y 18. Por cierto, de los del 18 vivieron ustedes 2 años. Se los dejo aquí, señora vicepresidenta.
antes de que salga aquí a mentir, como cuando dijeron que en Castilla y León en 5 años no se habían aprobado ningún presupuesto y en 5 años se han presentado 4 y aprobado 3. Mienten más que hablan, señora vicepresidenta. Mire, no traer los presupuestos ni es serio, ni es responsable y, lo más importante, ni es legal. Llevan conviviendo tanto tiempo con unos socios para los que el cumplimiento de la ley es un obstáculo que se han convertido ustedes en un gobierno que vive y sobrevive permanentemente al margen de la ley. Señora Montero, nuestro país se enfrenta, junto a Europa, a un momento de máxima incertidumbre, inestabilidad e imprevisibilidad, que requieren de un gobierno sólido, fiable, con una mayoría parlamentaria estable que permita gobernar y gestionar un momento como el que estamos viviendo. Pero ese no es el gobierno actual. No son sólidos. Sus desavenencias son continuas, son públicas, son manifiestas. Y en asuntos nucleares, como la permanencia o no en la OTAN, están ustedes divididos dentro del Gobierno. No son un gobierno fiable. Unos días dicen ustedes que no hay quita de deuda y otros días dicen que sí. Unos días dicen que la amnistía es inconstitucional y al día siguiente dicen que lo es. Y desde luego no son un gobierno con una mayoría parlamentaria estable. Han perdido más de 100 votaciones. Pierden las principales votaciones y cuando tienen miedo de perderlas, retiran las leyes para que parezca que no las hacen. Solo son ustedes capaces de aprobar algo cuando media un peaje o un chantaje. Si no, son incapaces de aprobar nada, señora vicepresidenta. España va a tener que hacer frente al desembolso de miles de millones de euros para defensa si queremos cumplir con nuestros socios de la OTAN, pero sobre todo si queremos tener un ejército con unas capacidades humanas, militares, tecnológicas que sean capaces de disuadir cualquier amenaza. Si estamos ahora mismo con un 1,30% del Producto Interior Bruto y tenemos que subir al 3% o 3,5% que ya está diciendo la OTAN, es evidente que vamos a tener que incrementar muchos miles de millones de euros el presupuesto, como mínimo unos 35.000 millones de euros. El presupuesto de defensa actual ronda los 17.000 millones de euros. ¿Me está diciendo, señora vicepresidenta, que piensan duplicar el Ministerio de Defensa con transferencias de créditos, sin pasar por los presupuestos? Y, por cierto, esta semana hemos conocido que el Gobierno ha aprobado una transferencia de 2.084 millones de euros al Ministerio de Defensa, pero la ley en la que lleva aprobada desde octubre no lleva dinero y dicen que hay que esperar a los presupuestos que ellos mismos dicen que no se van a aprobar. Para los pacientes de ELA no hay 200 millones de euros a través de una transferencia de crédito. Se le debería caer la cara de vergüenza, señora vicepresidenta. Se le debería caer la cara de vergüenza. ¿Sí? No sabe cómo me presta escuchar a la izquierda de este país defender con tanto ahínco la libertad de comercio, el libre mercado. Están ustedes convertidos, toda la izquierda de este país, en unos peligrosos ultraneoliberales que defienden la libertad y el libre mercado. ¿Cómo me presta, señora vicepresidenta? Qué pena que solo cuando hemos tenido la amenaza encima han sido conscientes de la importancia del libre mercado, que eso trae riqueza y no pobreza como el intervencionismo y el proteccionismo que defiende siempre la izquierda. A ver si se aplican también la teoría en España y alivian un poco el infierno fiscal al que tienen sometidos a todos los españoles. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.